Hola, nosotros hablaremos sobre la definición e importancia de los principios de contabilidad, cuentas que intervienen, documentos contables y principales estados financieros. Nuestro equipo está conformado por Fuentes García, Patricia Estefanía, García Cuevas, Alan Israel, Méndez Castillo Pablo, Rodríguez López Atsiri y García García Yutsiri Patricia. Bueno, primero veamos lo que es el principio de contabilidad. Bueno, la contabilidad es un concepto que establece bases para la identificación y delimitación de entidades económicas, las cuales tienen como función evaluar las operaciones y regular la presentación de información financiera y representar requisitos generales aplicables dentro de la contabilidad. Dentro de los principios tenemos uno que es el principio de identidad, que es la actividad económica que es realizada por entidades identificables, las cuales constituyen combinaciones de recursos humanos, naturales y capital, y estos a la vez son coordinados por una autoridad que tome decisiones encaminadas a la consecución de fines de identidad, es decir, está liderado por una persona, el cual ejerce el poder para poder llevar un buen rumbo de la entidad. Otro es el principio de periodo contable, y este es en entidades que derivan sus periodos convencionales para conocer su situación financiera y así poder obtener resultados. Cualquier información contable debe de indicar claramente el periodo que se refiere. Es decir, se tiene que llevar un registro de todos los ingresos y salidas que llega dentro de la empresa para tener una correcta administración. Otro principio es el principio de la realización. Esta es la parte que cuantifica en términos monetarios, es decir, lleva bajo gestión las operaciones que se realizan en una entidad o en otros participantes dentro de la actividad económica, con ciertos efectos económicos que afecten o no. Es decir, se encargan de analizar los periodos o análisis, ya sean de inversiones y el gasto en este caso, el recurso monetario. Otro principio es la dualidad económica. Bueno, esta se considera por su parte los recursos que dispone la entidad para realizar sus fines y por otra, las fuentes de dichos recursos. Es decir, es el capital con el que cuenta la empresa, ya sea por parte de inversionistas o sea generada por ella misma. Y bueno, el siguiente principio es el principio de valor histórico original. Este se va a representar por las transacciones y eventos económicos que ocurran dentro de la contabilidad. Aquí se cuantifican y se registran las cantidades de efectivo que afectan o su equivalente. También se puede registrar la estimación razonable que de ello se haga en el momento en el que se realice la contabilidad. Aquí también las cifras se pueden modificar en el caso de que ocurran eventos posteriores. Para que no se pueda perder el significado de esta, se aplican métodos que se ajusten a la forma sistemática para poder preservar la imparcialidad y la objetividad de la información contable. El siguiente principio es el principio del negocio en marcha. Aquí la entidad se presume de existencia permanente. Solamente, bueno, salvo en la especificación de que se diga de lo contrario. También aquí las citas de los estados financieros van a representar los valores históricos y también las modificaciones de estos. El siguiente principio es el principio de revelación suficiente. Bueno, aquí la información contable se representa en los estados financieros y debe contener de forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de ciertas operaciones y la situación financiera que debe de tener la entidad.
El siguiente principio es el principio de la importancia relativa. Aquí la información que va a aparecer de los estados financieros va a mostrar los aspectos más importantes de cada entidad. Estos pueden ser susceptibles a ser cuantificados en términos monetarios. Y el último principio es el principio de la consistencia. Aquí la información contable se va a obtener mediante la aplicación de los mismos principios anteriores y las reglas particulares de cuantificación. Esto va a ser para mediante estos, hacer una comparación de los estados financieros y de la entidad. Aquí se va a también conocer su evolución y mediante esto se va a hacer una comparación con los estados de las otras entidades económicas y así poder obtener la posición relativa. Y a continuación vamos a presentar las cuentas que intervienen en la contabilidad. Bueno, la primera cuenta que interviene en la contabilidad son las cuentas de activo. Se dice que las cuentas de activo suponen el nombre con el que recoge información sobre los elementos del balance que llevan su nombre. Existen dos tipos de activo, el activo corriente y el activo no corriente. Cada uno de estos tipos se engloba en un grupo de contable. Así pues, en el grupo contable activo corriente se recogen todas las cuentas del activo corriente. Y por otro lado, en el grupo contable del activo no corriente se recogen todas las cuentas del activo no corriente. En las principales cuentas de activo, para tener un marco de referencia, y en lo que sigue presentamos las principales cuentas de activo. Decimos las principales ya que son cientos y por tanto para su consulta específica se recomienda acceder al documento oficial de la normativa contable de cada país. Bueno, dentro de las cuentas de activo corriente existen lo que son las existencias, los deudores, las mercaderías, los clientes, también las inversiones financieras a corto plazo y más generalmente la caja, bancos o tesorería. Y por otro lado, en las cuentas de activo no corriente están los inmovilizados intangibles, que abarca lo que son el desarrollo, las concesiones, las patentes, licencias y algunas marcas, el fondo de comercio, aplicaciones informáticas, perdón, y en el inmovilizado material están las construcciones, las instalaciones técnicas, algunos terrenos y bienes materiales, también las maquinarias, y también tenemos las inversiones inmobiliarias. En este se encuentran las inversiones en terrenos y bienes naturales, las inversiones en construcciones y también en las inversiones financieras a largo plazo se encuentran los valores representativos de deuda a largo plazo y las inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Y en el tratamiento contable de las cuentas de activo, se dice que cuando contabilizamos un aumento en la cuenta del activo, se sitúa del lado del debe. Debe de haber aumentos. A esto se le llama un cargo de cuenta. Y por otra parte, cuando se va perdiendo el valor o cuando se vende, se registra en el lado del haber, que es cuando hay disminuciones. También tenemos lo que son las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo son cuentas contables destinadas al registro de todos los elementos que tienen que ver con la masa patrimonial que lleva su nombre. Dicho con otras palabras, las cuentas pasivos son números o nombres que se asignan a determinados elementos de la empresa para contabilizarlos y llevar un registro. Un ejemplo podría ser cuando recibimos un préstamo por parte de un banco con una duración de cierto tiempo, puede ser de menos de un año, y la cuenta contable es deudas a corto plazo en entidades de crédito, con entidades de crédito, perdón. En las principales cuentas de pasivo, tenemos que tener en mente que vamos a tratar las cuentas de pasivo que son más relevantes. Cabe aclarar que cuando decimos más relevantes, se refiere a que a que aquellas cuentas son las que se usan más.
Y bueno, ejemplos de cuentas de pasivo corriente están las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo y los acreedores a corto plazo. Y en las cuentas pasivo no corriente están las provisiones a largo plazo, las deudas a largo plazo y aquellos pasivos por impuesto diferido. En el tratamiento contable de las cuentas de pasivo, cada vez que se registra un aumento en la cuenta del pasivo, este se tiene que situar en el lado del haber. A esto se le denomina abono de cuenta. Por el contrario, si se reduce el pasivo, se tiene que poner en el lado del debe, a lo que se refiere el cargo en cuenta, perdón. Bueno, las cuentas de capital se registran las adquisiciones menos las disposiciones, o sea, las sesiones de activo no financieros realizadas por unidades residentes, y estas miden la variación del patrimonio neto debido al ahorro dado contable final de las cuentas corrientes y a las transferencias de capital. O sea, esto quiere decir que las cuentas de capital son todas aquellas cuentas que son el patrimonio de la empresa, ya sea reúne todas las cuentas pasivas y activas. Y esta cuenta de capital también permite determinar en qué medida las adquisiciones menos las sesiones de los activos no financieros han sido financiadas con cargo al ahorro y a las transferencias del capital. Esta cuenta también muestra una capacidad de financiación que corresponden al importe del que dispone una unidad o un sector para financiar, ya sea directa o indirectamente, a otras unidades o sectores, o bien a una necesidad de financiación que corresponde al importe que una unidad o un sector se ve obligado a pedir prestado a otras unidades o a otros sectores. Sí. Y las cuentas de resultado son uno de los principales estados financieros que permiten a las empresas una evolución económica en un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir que muestra todos los ingresos y costos de una empresa. Esto normalmente durante el ejercicio fiscal. Pueden darse dos posibles situaciones: que la empresa tenga beneficios o, por el contrario, que se encuentren pérdidas. Los beneficios los ingresos son mayores que los gastos. Y esto es, si la cuenta de resultados es positiva, aumenta el patrimonio de los socios, y esto quiere decir que el reparto de beneficios o reinversiones en la propia empresa es más grande. Y en el caso contrario, el de la pérdida, los gastos son mayores que los ingresos, y en esta cuenta los resultados son negativos a este número, si esto quiere decir que se pierde el patrimonio de la empresa. Aquí tenemos que los resultados es igual a ingresos menos gastos. Sí. Bueno, les voy a hablar sobre los documentos contables. Primero está el libro diario, que este es un documento en donde se registran todas las acciones económicas que una empresa realiza el día a día. En este libro diario se registran de forma cronológica todas las operaciones contables. También se conoce la realidad financiera de una empresa y permite descubrir nuevas oportunidades y posibilidades que la empresa tiene por mejorar. Y el libro mayor es igualmente un documento en donde se registran cronológicamente todos los movimientos económicos de distintas cuentas contables de una empresa. Este libro mayor permite comprobar a detalle todas las operaciones de cuenta, observar correspondencias entre movimientos, identificar posibles errores y también estudiar las variaciones de la cuenta.
Y aquí tenemos una tabla de comparación entre el libro mayor y el libro diario. Entonces tenemos que el contenido del libro diario son las transacciones del día a día. Y en el libro mayor son los movimientos de todas las cuentas. La finalidad del libro diario es controlar la actividad diaria, y la finalidad del libro mayor es el análisis de la evaluación y el saldo. El orden que tiene el libro diario es de forma cronológica, y en el libro mayor igual es de forma cronológica, pero por cuentas contables. En el caso del libro diario, su estructura es en asientos contables, y en el libro mayor en forma de una L. En el libro diario es obligatorio, y en el caso del libro mayor no es obligatorio. Y ahora les hablaré sobre los principales estados financieros. Como primer estado financiero tenemos el balance general, que es el que proporciona información detallada sobre activos y pasivos y el patrimonio de una empresa. Como primer punto del activo, tenemos que se trata de los bienes físicos con un valor dentro de la empresa, como lo pueden ser vehículos, mobiliarios o equipos e inventario. Y en el pasivo, resumido, se debe a la cantidad de dinero o deudas de la empresa que se debe a terceros. El siguiente es el estado de resultados, y este es un informe que muestra los ingresos de la empresa que obtuvo durante un periodo de tiempo concreto, por lo regular es durante un año o infracciones del mismo, y aquí se señalan los costos y los gastos asociados para la obtención de los ingresos. El siguiente concepto es estado de variaciones. Es el estudio financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios en conjunto, en las que, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un lapso o periodo determinado. Estas son las variaciones, como lo menciona, del capital con el que se cuenta y los costos que no estaban contemplados dentro de la empresa. La siguiente es el estado de cambios en la variación financiera. Este es un estado de propósito general, y el objetivo es que mejore la comprensión de todas las operaciones que se realizaron y las actividades de una empresa durante el periodo sobre el que se va a informar. Refleja las decisiones del estado financiero y las inversiones realizadas por los administradores de la misma. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esas son nuestras referencias y muchas gracias.